Saludos y buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:02 de la mañana. En Esto es lo último que hoy vamos a tener un programa que básicamente vamos a tocar dos temas. Un tema que para mí es importante contextualizar y traerles la información de lo que ha ocurrido en Puerto Rico a partir de que el gobierno de Pedro Rosselló González privatizara el servicio de muelles en Puerto Rico. Vendió las navieras allá para el 1993. ¿Qué ha pasado después? Sobre todo en esta coyuntura histórica en que el oligopolio que hay allí en el muelle de San Juan, oligopolio porque tiene unas diferencias con relación al monopolio, pero lo llevan hasta allá. Ocurre en momentos en que están presentes los inversionistas políticos a través de los donativos al gobierno de Puerto Rico cuando sus oficiales estaban en el camino hacia la campaña para ser electos. Importante, lo que Pedro Pierluisi no contesta, lo que contestó con relación a la petición de información de si en efecto Hernán Ayala Rubio, hoy vicepresidente de operaciones de la compañía Luis Ayala Colón, que participa y protagoniza allí el oligopolio monopolio en los muelles, es un donante y ha sido un donante de su campaña política. Vamos a hablar también del COVID-19, porque me parece que es urgente que empecemos a mover otra vez las medidas de precaución y sobre todo, ¿dónde está la información del Departamento de Salud? El Departamento de Salud, que a través del secretario y la intervención que tuviéramos la semana pasada allí en la Fortaleza de Puerto Rico el miércoles, no nos ha dado la entrevista para hablar sobre este y tan importantes asuntos relacionados a la salud pública de Puerto Rico, y que es él, como voz oficial de la principal agencia de salud pública del Estado, que debe darle la información al público, al país y a la diáspora puertorriqueña que está pendiente a lo que ocurre en Puerto Rico en materia de salud pública. Gracias a todos y todas las que están por ahí. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación. PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. También estamos en Bonita-Radio en Instagram, Bonita Radio en Twitter, Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, en iVoox, iTunes y Spotify también estamos, siempre tipo podcast. Y en YouTube, cada vez que salimos de este programa tenemos allí una premiere para todos y todas y todos los que se lo pierden en vivo en Facebook o que no tienen Facebook. Siempre vaya a YouTube, le da la campanita y allí estamos en vivo. Yo quiero hablar en principio del asunto del COVID. Ustedes saben que en estos días hemos barajado dos informaciones importantes. Y como siempre, no me puedo despedir y volver e ir a los temas sin hablar de nuestros auspiciadores: Vega Alta Coop, Cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Yo quiero traer el tema del COVID con relación a lo que es una constante en Puerto Rico a raíz de que se inició este momento difícil el año pasado con relación a la pandemia del COVID-19. Puerto Rico siempre ha tenido una interacción, un gran tráfico a través de los aeropuertos. Lo tuvimos en principio con relación al COVID y la posibilidad de que cerráramos los aeropuertos porque era una manera en que sabíamos que iba a llegar el virus, además de todo lo que ocurría en el país a través de los cruceros, que sabemos que fue por un crucero que se inició la pandemia allá para el 2020. Costa Luminosa, ¿cómo olvidarla? Y los dos italianos, la mujer murió y el hombre está vivo para contarlo. En este momento parecería que estamos
en lo que ocurrió para marzo del 2020. El COVID-19 sabemos que tiene una segunda etapa de trabajo con relación a los elementos de salud pública cuando estuvo disponible la vacuna. En la medida en que aquello no pudo pasar, sabemos que además del aeropuerto, el asunto de cómo se abrió la economía fue también un problema para que se dispararan los contagios. ¿Cuál es la realidad hoy según no solamente el Departamento de Salud, que tengo que anotar que hoy que quizás es uno de los días más críticos en términos de los números y qué dicen los científicos con relación al contagio, no publicó, oigan esto, no publicó las estadísticas en Twitter como la publica todos los días. Y usted puede decir, la unidad de comunicaciones o el área de comunicaciones del Departamento de Salud, quien todavía no nos contesta ni mensajes ni llamadas, que no hay problema porque está en la página. Diría mi amiga Brenda Reyes Tomasini que eso es comunicación 101. Las redes sociales son hoy, entre otras plataformas, por donde la gente más se informa sobre lo que está ocurriendo. Y si al Departamento de Salud le interesa decirle a los puertorriqueños y puertorriqueñas por dónde vamos con relación al COVID y eso que nombran Delta Plus nueva cepa, es importante que la coloquen en los lugares que la gente más frecuenta. Sobre todo la gente que tiene el dispositivo móvil, que por ahí es que se está informando. Hoy no tienen estadísticas, pero ¿qué dice Harvard? La Universidad de Harvard, que es quizás una de las herramientas que tuvimos desde el día 1, y dejemos por favor el mapa bastante rato ahí, desde el día 1, la Universidad de Harvard tiene excelentes plataformas, no en su página como tal, en todas las plataformas en que quiere comunicarle al país estadounidense y al mundo por dónde van los tiros con relación al COVID en esa nación. Y obviamente incluyen a Puerto Rico porque sabemos que somos una colonia de Estados Unidos y ahí está la información de Puerto Rico. Oiga, de lo más claro a lo más oscuro, del 5% de tasa de positividad. Fíjense que el área oeste completa, Aguadilla, Moca, Aguada, Rincón, San Sebastián, Añasco, Las Marías, Mayagüez, Maricao, Hormigueros no, está más light, pero todavía está en 7.5. San Germán, Sabana Grande, Cabo Rojo, Lares y Guánica tienen sobre un 10% de tasa de positividad. De lo que estamos hablando, y ahí está el mapa, no es producto de la imaginación de la periodista Carmen Enid Acevedo de Bonita Radio. Es producto de la información que dirime el CDC de Atlanta y que tiene claro la Universidad de Harvard cuando hacen análisis sobre esa estadística que, como sabemos, supuestamente llega a través de los mecanismos de información del CDC, Departamento de Salud. ¿Por qué este mapa no le llega a la población puertorriqueña? ¿Por qué los componentes de comunicación que tanto alarde hacen de que todo lo dicen y todo se lo dan al país del Departamento de Salud no propone esto? Y volvamos al mapa. Yo quiero que ustedes sepan que todos estos municipios del área oeste tienen más tasa de positividad que el mismo San Juan. Fíjense cómo adjuntas Villalba, Aguas Buenas y Comerío, creo que es Aguas Buenas más que Comerío, Yabucoa, son los únicos que están en menos de un 5%. Y se supone que los científicos de la coalición científica que nombró el gobernador de Puerto Rico del 32%, Pedro Pierluisi,
se supone que establecieron claramente que lo que debe ser tasa de positividad permisible, positiva, valga la redundancia, es un 2%. Puerto Rico va por un 10% en la mayor parte de sus municipios y pasa de un 7.5% en los otros. Entonces, ¿cómo es posible que hoy el gobernador de Puerto Rico no diga nada? Yo le voy a decir que esto es una información que me enviaron hace un momento, esta mañana. Oiga, en Aguada nada más, hay por lo menos 10 negocios cerrados por brote de COVID. 10 en Aguada, municipio. Magdi Cabán dice, llegó el momento de parar de hablar y empezar a ejecutar para proteger a la gente. Totalmente de acuerdo, Magdi. Saludos y qué bueno que estás por ahí. Ivonne Requena también está. Ruby, Pipo debe estar borracho. Oh, my God. Estamos hablando de lo único. ¿Qué es lo único que ha dicho hoy? Este es el mapa, ustedes lo están viendo. El mapa de la Universidad de Harvard con relación al COVID-19. ¿Qué es lo único que ha dicho hoy el gobernador de Puerto Rico desde esta mañana en su cuenta de Twitter? Felicitar a Jennifer González porque cumplió años. O sea, esto, volvemos, esta no es el producto de la imaginación de esta periodista. No. Es lo que es una realidad en el pueblo de Puerto Rico hoy. Son 10 los negocios cerrados por COVID. Realmente, los lugares que tienen supuestamente brotes y no han cerrado son 2, entre ellas un supermercado. Entonces ustedes me dicen, esta es información que yo quiero que ustedes sepan que circula y le llega por lo menos a mí como periodista, porque otro periodista la comparte, pero es información que sale de los trabajadores, de los científicos municipales que el Departamento de Salud no les quiere dar crédito. Porque ellos sí saben lo que está pasando con relación al brote. A los brotes. El área de Mayagüez, todos los componentes de esos pueblos que hemos mencionado, tiene más riesgo de COVID que San Juan. Y usted me dirá si esos municipios tienen más gente circulando por el país que San Juan, que tiene al aeropuerto allí en Carolina. Estamos hablando de un problema serio y el Departamento de Salud, bien gracias, si el gobernador de Puerto Rico celebrando, soplándole la vela a la comisionada residente Jennifer González. ¿Qué ha pasado con ambos funcionarios después que el pueblo de Puerto Rico tiene, además del fogón de los muelles, que vamos a ir en profundidad ahora, tiene otros fogones prendidos como es el asunto de Rincón y el asunto de el Departamento de Recursos Naturales tratando de privatizar el bosque río abajo de Utuado? Ese tema lo vamos a tocar en profundidad, pero yo quiero contextualizar a base de lo que ocurrió ayer, cuando la Junta de Planificación emite un informe de 12 páginas, de 4 o 5 páginas, la auditoría es de 12 páginas. Y yo quiero ir y comentar lo que dice la auditoría, porque lo más interesante es que en el informe, aun cuando fueron súper específicos, me parece que es una auditoría, como decía ayer aquí el presidente del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Alicea Flores, que habla de que en las agencias públicas hay trabajadores que quieren hacer su trabajo. En la Junta de Planificación hay técnicas, en este caso hay una mujer y un hombre que firman esa auditoría, que quieren decirle al país lo que realmente hay en ese expediente con relación a cómo se manejaron los permisos y qué información técnica importante,
¿Qué información técnica se le puso en las manos a la Junta de Planificación, que es la agencia que tiene el expertise y la capacidad de exigirle a las demás agencias lo que ocurre cuando hay una intención de X o Y persona jurídica de desarrollar una construcción o alterar el espacio público? ¿Por qué yo digo esto? Porque hay una línea bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer análisis de lo que puede ocurrir en el tribunal. Por ahí está la amiga Ruby Rossum y estoy segura que me puede corregir si no es así. Los tribunales le tienen deferencia a estas agencias técnicas, porque son ellos los que tienen el expertise. Independientemente de lo que veamos ahora del fanfarroneo que tiene la gente de Sol y Playa, de que ellos van a ir hasta las últimas consecuencias, porque la Junta de Planificación Ambiental tomó una decisión con 3, oigan esto, fíjense cómo quieren despachar la decisión adversa a ellos, con 3 funcionarios que no están nombrados en propiedad, porque todavía no han sido confirmados por el Senado. Esa deferencia es lo que aquella jueza va a tener que mirar cuando tenga ante sí la información de la Junta. Gracias, Ruby Rossum, por decirme que estoy en lo correcto. Siempre me gusta confirmar, porque uno puede tener información y puede haber aprendido mucho en esta gestión, pero allá los que son licenciados y licenciadas y saben de lo que estamos hablando. Esa deferencia, cuando usted mira la auditoría, muchos datos que se incluyeron de manera resumida en ese informe sobre Rincón están básicamente estableciendo la escasez de información que se entregó a las agencias pertinentes, pero sobre todo de la manera en que la Oficina de Gerencia y de Permisos OCPE aquilató esa información para autorizar un permiso, que cuando llegó a la Junta de Planificación, como volvemos, la deferencia es para las agencias técnicas, y esta agencia técnica para mí con supremacía, que es la Junta de Planificación, que maneja el reglamento conjunto, etcétera, pues recibió esta información de la que supuestamente tuvo ante sí toda la información y le dio el visto bueno. Pero ¿qué hizo OCPE? Y yo voy a hablar de un dato que para mí es el más contundente, de lo negligente que no solamente ha sido la Oficina de Gerencia de Permisos y el ingeniero Hernández, que ahora está comentando a través de comunicado de prensa sobre lo que dijo la Junta de Planificación. Y a eso vamos ya mismo. Se supone, pero como este gobierno está patas arriba, así es, que el permiso consolidado que autorizó el Departamento de Recursos Naturales el 29 de mayo del 2021 versaba sobre obras que supuestamente se iban a realizar entre el 4 de febrero y el 21 de febrero. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que autorizaron la obra después que la hicieron. O sea, estamos hablando de que aquí hay alguien que entendió, mira, olvídate de eso si esto va a pasar. Primero, yo creo que lo primero que habría que investigar, y me encantaría hacerle la pregunta directamente a los presuntos implicados. El ingeniero Santiago Arroyo, que fue el que supuestamente le dio la carta, o sea, le dio la certificación a la Junta de Planificación y al ingeniero Hernández en OCPE. Perdón, primeramente al ingeniero Hernández en OCPE, diciéndole que esto no iba a alterar para nada la huella original. Y después los permisos que llegaron después que supuestamente la obra estaba realizada. A mí me gustaría preguntarles, ¿qué me dio
¿Qué pasó entre el 29 de enero del 2021 que se dio el permiso original y el 28 de mayo, el 29 de mayo, cuando finalmente el Departamento de Recursos Naturales autorizó sobre unas obras que se habrían hecho entre el 4 y el 20 de febrero? Legítimamente es una pregunta. ¿Qué pasó entre una cosa y otra? Pero lo peor de todo esto es que todavía hoy Rafael Machargo le dice a los colegas del periódico El Nuevo Día, con la boca de comer y sin ningún empacho, que él siempre ha dicho, oigan esto, que él no tiene potestad para paralizar obras. Esa es la Junta. ¿Y quién le está tirando a la Junta hoy? El ingeniero Hernández de la Oficina de Gerencia y de Permiso. Yo me pregunto, ingeniero Hernández, ustedes que no le contestan al periodismo independiente y al periodismo digital que está haciendo su trabajo, solicitándole las preguntas para que el país y el mundo se entere y donde quiera que haya un puertorriqueño puedan entender de qué manera es que ustedes operan. ¿Cómo es que ustedes hacen una cosa en OCPE y cuando la Junta les dice que todo está mal hecho y que van a ir a recurrir al tribunal, dicen y pelean porque la Junta se equivoca cuando la evidencia está ahí? ¿O es que el ingeniero Hernández está siguiendo instrucciones de alguien? Es que el Departamento de Desarrollo Económico, bajo la cual está OCPE, alguien más arriba, los que no reciben las cartas, aunque se las den a la mano, le está diciendo lo que tiene que decir con relación a esto. ¿De dónde sale la estrategia de comunicación que está siguiendo el gobierno de Puerto Rico? Malísima, porque es malísima, que no tiene ni pies ni cabeza, que establece una cosa hoy, Rafael Machargo, otra mañana. Y para completar, ustedes los que nunca saben nada, van al sector Río Abajo, en Utuado, con el alcalde Jorge Pérez Heredia, el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi, y después las fotos que se sacan de relaciones públicas son fotos de la visita a una escuela. ¿Por qué no dijeron que estaban allí, en Río Abajo? ¿Por qué Rafael Machargo, que no le ha dado la cara al país, que aparentemente lo único que ha hecho es contestarle preguntas a quien único le contesta del periodismo tradicional a través de escrito? ¿Por qué lo único que pueden hacer eso y no le da la cara al país? Y no le dice al país qué es lo que ha pasado realmente aquí. ¿Por qué no cuestionan hoy el gobernador que ha dicho que él no va a contestar preguntas relacionadas, molesto, porque estos son las agencias adjudicativas? ¿Por qué no desautoriza las palabras del ingeniero Hernández, que es el que está cuestionando lo que usted mismo dijo, gobernador, que no se debía hacer, que era entrar a dilucidar lo que una agencia adjudicativa desde su expertise estaba haciendo? No, porque una cosa es en las conferencias de prensa y otra cosa es por lo bajo desde a quién le contestan y a quién no le quieren contestar. Voy a algunos comentarios de ustedes para irnos al tema de profundidad sobre las navieras. Y lo que le pasó a Mariana Nogales Molinelli, no la dejaban pasar, así mismo, Norma Rodríguez. Se le está jugando fría, aunque ellos le tiran la toalla y la sábana. Ingeniero Hernández, monigote de Sidre y de Pierluisi, dice Ruby. Y Villafañe, ¿dónde estuvo ayer? Coquí. No, yo quiero decirte, Migdalia, Jerena, gracias, que la única persona que yo sé, y no he podido llamarla, que estuvo allí, además de Mariana Nogales Molinelli, fueron tres. Mariana Nogales Molinelli de Victoria Ciudadana y los representantes y senadora popular Mariali González y Ramoncito Cruz. Pero voy a ver si le puedo pasar estas fotos a nuestra directora técnica, porque tengo fotos de que el gobernador estuvo en Utuado. Esto sí lo sabe hacer el gobernador. Increíblemente, allí en Utuado,
dejó pasar por lo bajo. No quería que nadie se enterara que estaba en Río Abajo, a donde tuvieron que entrar, casi peleando con la Guardia de Seguridad. Estos dos, el senador y la senadora y el representante del Partido Popular, pero Mariana tuvo que pelear para que la dejaran entrar. Porque supuestamente, y yo vi un video en que está hablando con el guardia de seguridad, el guardia de seguridad le dijo, yo tengo instrucciones de no dejarla pasar. Pero ¿de qué estamos hablando? Y yo me pregunto, ¿cuál es el criterio, si tienen alguno? Las personas que están al frente de estos movimientos de seguridad de los gobernantes. Criterio, diferenciación, pensamiento lógico, de seguir las instrucciones de alguien sin cuestionarlas. Esto es una representante escogida por el pueblo. Y entonces, miren cómo estaba el gobernador Pedro Pierluisi, de Relaciones Públicas, la foto, con Jorge Pérez Heredia, el alcalde de PNP de Utuado, que lo que quiere es vender a precio de pescado abombado medio pueblo a los intereses de los inversionistas políticos del Partido Nuevo Progresista. Estos sí, que todavía le siguen el libreto a los que se idearon aquel proyecto de venderle el país a los contratistas del PNP para poder lograr ganar las campañas cada 4 años. Todavía en el siglo XXI, Víctor Fajardo cumplió 13 años de cárcel. Tantos otros, casi 50 políticos, servidores públicos o contratistas del Partido Nuevo Progresista que llegaron al poder a través de los nombramientos de Pedro Rosselló González, de Luis Fortuño, de Pedro Pierluisi, de Ricardo Rosselló Nevares. Ahí están convictos hoy o acusados en el caso de los que quedan por o declararse culpables o ir a juicio. Esta es la mejor manera de evidenciar que el gobierno de Puerto Rico quiere que la gente siga en la Land. Pero yo creo que se les ha acabado el pan de piquito. Yo creo que la gente está clara. Allí están los utuadeños y las utuadeñas protestando. Ahí están en Rincón. Ahí están en tantos otros sitios. Donde quiera que haya un fogón prendido. Y Luma no es la excepción. No olvidemos que ya Luma volvió a decirle al tribunal con el sonsonete de que ellos no quieren entregar nada porque eso ¿verdad? Eso lo saca de ser tan buenos empleadores. O sea, Luma quiere dirigir. A falta de gobierno, Luma quiere dirigir cuál es el interés público de que los puertorriqueños sepamos cómo ellos se fututean la chequera del pueblo de Puerto Rico a través del servicio de energía. Y el gobierno de Puerto Rico, mire, silencio. Utuado no se vende, mi familia paterna es de allí y sé que el alcalde es hijo de una familia que siempre ha sido unos 20 patrias. Ruby, no sabía. Yo puedo decir que lo único que está dando muestra, y me dicen que la cara de molestia en la reunión del martes fue brutal. Y qué bueno que me recuerdas que no he dicho que estamos en la red informativa a través de Radio Éxito, Radio Cumbre, en Orocovis y Radio Grito en Lares. No se olviden que para nosotros es importantísimo que el centro del país y más allá de el área metro de Puerto Rico se entere de lo que está pasando y tengan contenido informativo desde el periodismo de calidad. Utuadeños deben ponerse las pilas y confrontar al alcalde antes de que venda el pueblo a los corruptos, dice Luz Díaz. Además, Luma ha establecido precedentes respecto a vistas públicas. ¿Es así? Nunca una privatizadora había ido en menos de 6 meses, tantas veces, no solamente a vistas públicas, al tribunal solicitando información. Y el Tribunal Supremo le acaba de decir no al lugar. A la policía de Puerto Rico hay que dar unas clases sobre los juicios que se llevaron a cabo en la ciudad de Nuremberg, Alemania, contra los nazis. Ay, bendito. ¿Tú te crees que ahí hay cabeza para establecerle un contexto histórico a los policías y a cualquier servidor público de por qué esto es básicamente una dictadura? No creo.
¿No será cerrarlo PR todo parte del plan? Estoy segura, Elvia Meléndez Ackerman. Estoy segura que es parte de lo que quieren. Pero vamos al tema que yo quisiera profundizar, sobre todo de la manera en que nosotros intentamos hacer una diferencia en la producción de contenidos acá en Bonita Radio. Ustedes saben que en estos días ha estado sobre la mesa el tema de que allí en los muelles, Puerto de San Juan, Puerto de Puerto Nuevo, hay lo que se entiende es un monopolio desde que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico de Ricardo Rosselló Nevares, en principio gobernador renunciante, y más tarde el gobernador la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet, pasaron, sobre todo Wanda Vázquez Garcet al inicio, bien temprano, en su gestión, en agosto del 2019, empezó a recibir lo que era la presión de parte de Anthony Maceira Sayas, entonces director de Puerto, para que se finiquitara un acuerdo y Puerto estuviera conteste o de acuerdo con la fusión, el merge, como dirían en country, entre Toad Maritime, Puerto Rico Terminal y Luis Ayala Colón, que son las compañías, una de ellas, Luis Ayala Colón, que viene desde Ponce, es una compañía antiquísima, 1969, es básicamente la incorporación inicial que tiene esa empresa en el Departamento de Estado. Y esto habría puesto en manos de una sola compañía lo que anteriormente estuvo no solamente en manos de unas 2, 3 compañías privadas, sino también en manos del gobierno de Puerto Rico, cuando las navieras, la autoridad navieras, y si podemos poner la imagen en lo que yo busco, un término que quiero aclarar bien específicamente con ustedes, cuando las navieras dejaron de existir por razón de que el gobierno de Puerto Rico vendió esa compañía pública. Y recordemos que la venden con el planteamiento de que por ahí empezaba la reconversión de la estructura económica que tenía Puerto Rico en aquel momento a base, por ejemplo, de compañías públicas, que es un proyecto que no se da solamente en Puerto Rico, se da también en Latinoamérica, para venderlo a compañías privadas e invertir en esas compañías privadas, que por lo menos en Puerto Rico no solamente fueron las navieras, fue el sistema de salud, y fue dejando también de paso la compañía telefónica, y lo que ocurrió desde otra perspectiva, que era la eliminación de las 936. Ese proyecto de neoliberal empezó en aquel momento. Todo lo que dijeron en un momento dado las personas allegadas a ese mundo fue que la industria de carga en la isla opera como un oligopolio, que quiere decir que el sistema en que el número de vendedores es muy reducido, de manera que controlan y acaparan las ventas determinadas de determinados productos como si fuera un monopolio. Así es que estamos claros que lo que se producía en aquel momento, pero había diversidad de compañías, esta fusión lo vino a destruir o lo vino a establecer claramente. ¿Y qué es lo que hemos visto en las pasadas 2 semanas? Hemos visto a un gobierno que no habla desde otra esfera que no sea que allí hay un conflicto obrero-patronal después que Wanda Vázquez Garcet y Anthony Maceira Sayas se pusieron de acuerdo. Y yo quiero que estemos claros en decir lo siguiente. Esta imagen que ustedes están viendo de
Anthony Maceira Sayas se produjo en octubre del 2019 cuando fue una vista pública. Nada más y nada menos con el entonces representante José Aponte del Partido Nuevo Progresista, que estaba llamando la atención de que esto se iba a convertir en un monopolio peligroso para el manejo de las mercancías que llegan sobre todo a nivel internacional en los muelles de San Juan. Calce, recuerden que el puerto no funciona porque Mayita estuvo 12 años en la alcaldía de Ponce y nunca estableció prioridad y un proyecto alrededor de unas facilidades que le han costado millones de dólares al erario, es decir, a la chequera del pueblo de Puerto Rico. En esa vista pública, Anthony Maceira le dijo claramente a su correligionario del Partido Nuevo Progresista: yo no consulté con la Junta de Directores de la Autoridad de Puerto para acordar y dar una recomendación positiva sobre esa fusión, que iba a afectar, volvemos, como lo hemos visto en el 2021, 2 años más tarde, la circulación y la descarga de los bienes que entran por ese muelle de mercancía internacional. Gente, ya han dicho que hasta los hospitales, porque sabemos que ¿dónde compran los hospitales? ¿Dónde compran las compañías que le venden a los hospitales los dispositivos médicos? En China. Por ahí es que llegarían. Pero nadie ha dicho nada de esto que vamos a contextualizar. Toda esta historia, para que estemos claros, que es el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares el que, según Anthony Maceira, y quiero resaltar aquí que hubo una excelente investigación de la compañera Yanira Hernández, que en aquel momento escribió, y creo que todavía escribe para el Caribbean Business, que hace un recuento con entrevistas de lo que pasó en el 2019 y de lo que alertaron. No solamente el centro de detallistas, otros relacionados allí, algunos sindicatos, como el mismo ILA, que está ahora en la controversia con Luis Ayala. Eso va a provocar un monopolio, pero ahí está. Entonces una se pregunta, ¿cuál es la insistencia? ¿Cuál fue la insistencia en el 2017? Anthony Maceira dijo que Ricardo Rosselló Nevares le dio instrucciones a su equipo de trabajo, entre ellas él, que era el director de puerto, de que no se iba a hacer nada con relación a la petición de fusión. Porque recordemos que aquí hay un elemento federal en la Comisión Federal de Marítimo Federal. Y ellos tuvieron que entrar en la controversia. La gobernadora sucesora le pidió una opinión y en algún momento se zafaron y dijeron: no, está bien, no nos vamos a meter en eso. Vamos a empezar por quiénes son los donantes y lo que descubrimos. Y de hecho, la imagen debería estar ahí, la de Hernán Ayala Rubio, que ayer estuvo en una conferencia de prensa con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, porque de buenas a primeras, en menos de 8 horas en que nosotros sacáramos la información de que Hernán Ayala Rubio es un donante activo del Partido Nuevo Progresista desde el 2014. Vamos a hablar en plata. Esto que ocurre, estas fusiones, no ocurren de la noche a la mañana. Otro que ha sido donante del Partido Nuevo Progresista, poquito, 500 pesos, pero que le dio a Ricardo Rosselló Nevares, fue Luis Ayala Parsi, presidente de Luis Ayala Colón. ¿Qué pasó con Hernán Ayala Rubio? Yo le emití ayer una petición de información a la secretaria de prensa del gobernador sobre el donativo que le dio o que está registrado en la oficina del Contralor Electoral de Hernán Ayala Rubio. Está colocado en febrero del 2021.
Hernán Ayala Rubio le dio $1,500 a Pedro Pierluisi, que están allí en la comisión, en el comisionado electoral. Y lo más interesante es que Hernán Ayala Rubio dice, la Secretaría de Prensa del gobernador, que nos escribió y nos contestó por primera vez una pregunta. Y yo les voy a leer la explicación que me dio la Secretaría de Prensa del gobernador, porque me parece que es importante. En febrero no hubo actividad de recaudación de fondos. De haber algún donativo fue producto de actividades durante la campaña, antes del mes de diciembre, aunque tal vez el depósito se hiciera en febrero. Esta es la explicación que me da la oficial de prensa del gobernador. Pudiera haber un donativo del vicepresidente de la empresa y también de diversas uniones, pues durante la campaña se recibieron donativos de diversas uniones o sectores que apoyaron la visión y propuestas del hoy gobernador. Vamos por partes. Cuando ella me da esa contestación, yo le pregunto, ¿y cuáles son las uniones o los sindicatos? ¿Cuáles fueron los sindicalistas que apoyaron esa visión del gobernador, como me dicen, desde las relaciones públicas? Es que ese es el problema. Eso no me lo puede dar. Claro, porque la que descubrió que Hernán Ayala Rubio, el que tiene el conflicto obrero patronal, que le agradece al gobernador que le metió las manos al asunto y se fue y le envió una carta al presidente Biden, dicho por él, esto yo no me lo estoy inventando. No fue el que dijo que le dio dinero al gobernador y que él estaba entonces ahora pidiendo que el gobernador intercediera. Fue el periodismo el que descubrió eso. Y cuando le digo quiénes son los sindicalistas, y esto no se termina aquí, dice la oficial de prensa, yo no tengo esa información a la mano, pero todos los donantes desde su carrera a la comisaría residente y gobernación están en el Contralor Electoral y en el FEC. Qué bueno que me dice eso, porque ella tiene razón. No aparece uno solo de una unión. Uno solo. Y si me están escuchando, que yo me imagino que sí, para después decirme que lo que yo dije no es cierto, que me den la información, porque hicimos el análisis a través de todo lo que hemos hecho en estas últimas 48 horas con relación a esa investigación, y no hay un solo sindicato que le haya dado dinero a Pedro Pierluisi. Pero yo le tengo una buena noticia. Hay sindicatos de puertos que le dan dinero a Carmelo Ríos y a Jennifer González. Y entonces ahí es que volvemos. ¿Por qué ustedes creen que el sindicato Seafarers le da dinero y tenemos por ahí a Carmelo Ríos? Porque Carmelo Ríos es de los que piensan y de los que cabildea en contra de la eliminación de las leyes de cabotaje en el caso de Puerto Rico. Porque estos son los estadistas que lo único que quieren es que el pueblo sea más pobre para ellos tratar de ir a mendigar allí al Congreso de Estados Unidos que nos den la estadidad. Y ahí está la Seafarers International Union of North America, que son uno de los que no quieren, y ese es uno de los principales problemas que siempre han tenido los detractores de las leyes de cabotaje y la ley Jones, porque esas marinas mercantes viven de traerle exclusivamente los bienes a Puerto Rico. Y ese es Carmelo Ríos. Ahora, vamos a hablar del oligopolio y vamos a hablar de las compañías que sí le dan dinero tanto a Pedro Pierluisi como a Jennifer González. Ustedes saben que una de las compañías que le dio dinero a Pedro Pierluisi
fue Puerto Rico Terminal. Precisamente, para la campaña, en la campaña de la gobernación. ¿Y qué era Puerto Rico Terminal? ¿Y qué estaba queriendo hacer en el 2019? Fusionarse con Luis Ayala Colón para poder lograr Luis Ayala Colón el monopolio que logró. Entonces, ¿cómo es que me dicen $2,000 le dio Puerto Rico Terminal a Pedro Pierluisi? ¿Cómo es que dicen que en un donativo? ¿Cómo es que dicen que no están los sindicatos? Sí lo sabemos, porque están las compañías que son las que ejercen el monopolio allí. Esas son las compañías que están. ¿Quién más le da dinero? Crowley. Carmen Negrón dice, compartido, llegué tarde. Gracias, Carmen. Estamos hablando del dinero que le dan los contribuyentes con intereses en el mundo de los puertos, específicamente en el puerto de San Juan, y lo que se ha creado allí como un monopolio que definitivamente está ligado a todo el dinero que le dio en un momento dado. Y yo creo que ese es de Jennifer González, y vamos a Jennifer ahora. El dinero que le dio tanto a Pedro Pierluisi como a Jennifer González, comisionada residente, esos intereses en sus campañas. Vamos a empezar por decir qué es lo que ocurre con el hecho de que Crowley, por ejemplo, y vamos a empezar con Crowley, le dé dinero al liderato del Partido Nuevo Progresista. Estamos hablando de las empresas que son las que mueven allí los bienes. Lo que nosotros vimos hoy, y fíjense cómo está Crowley dándole dinero a Ricardo Rosselló Nevares y a Pedro Pierluisi Urrutia en el 2014. Sabemos que le dio dinero para la campaña a la primaria contra Ricardo Rosselló Nevares entonces, porque obviamente eso fue en el 2014 y eso era lo que estaba listo para esa elección del 2016. ¿Por qué? Porque estas son la gente que se mueven no solamente en el cabildeo en Puerto Rico a través de sus intereses allí, se mueven en Washington. Y yo quiero que ustedes sepan que en el caso de Jennifer González, y vamos ahora a los números de Jennifer González, tanto Jennifer González como Pedro Pierluisi fueron candidatos, él en un momento obviamente, y ella en otro, a la comisaría residente. La Comisión Federal de Elecciones tiene obviamente injerencia en todo esto. Y están los datos de sus donativos, están todos en un archivo de datos abiertos que se conoce como Open Secrets. De allí es toda esta información pública. Y los datos más interesantes con relación a Jennifer González tienen que ver con que es la que más dinero recauda. ¿En qué áreas? ¿En qué áreas específicamente? En las áreas de puertos, transportación y puertos, bienes como las farmacéuticas y todo lo relacionado también a las compañías que licitan allí en el área de los puertos. El Sea Transport, las firmas legales, también es otra. Usted sabe que con relación a Pedro Pierluisi vemos esos donativos que le dio en un momento Puerto Rico Terminal. ¿Quiénes son los abogados de algunas de estas compañías en Puerto Rico? Cancio, Nadal y Rivera. Algunas de estas compañías tienen a Cancio, Nadal y Rivera,
Que no olvidemos que Cancio Nadal y Rivera fue el bufete donde supuestamente después que perdió la primaria, que no pudo ser gobernador, para allá se fue Pedro Pierluisi y desde allí cabildeaba para diferentes empresas. Empresas que tienen, como pueden ser las relacionadas con los puertos, como abogados a Cancio Nadal. ¿Y quién le dio dinero para la campaña a Pedro Pierluisi? El socio administrador de Cancio Nadal. O sea, como diría el informe de la Junta, yo le hago trabajo legal y soy socio de aquel que va a ser gobernador. Y los clientes que yo tenga van a tener beneficio de aquel que fue mi socio y ahora es gobernador. ¿O es que no vemos el pase missing? No vemos la conexión. ¿Cómo es posible que el socio administrador de Cancio Nadal le dé dinero a Pierluisi y que ese bufete tenga a una de las compañías que hoy tiene el oligopolio allí o que participó de la fusión? Entonces, si no están claros los intereses del gobierno de Puerto Rico, pues que venga Dios y lo vea. Jennifer González le da dinero Crowley, pero también le da dinero una compañía de nombre, que está medio complicado el nombre, voy a tratar de decirlo como mejor pueda, que es una sombrilla. Y de hecho, si me puedes dejar exactamente ahí. Vamos a dejarlo ahí. Salt Shock. Wow. Salt Shock Resources. Esa compañía tiene como sombrilla a otras 5. Y esa compañía es parte de ese grupo de compañías que todas licitan allí en relación a los intereses que se mueven en el puerto de San Juan. Ustedes me dicen a mí que esto no es la entrada y la salida de un gobierno que lo único que ha hecho con relación al conflicto en los muelles es decir que no le puede meter mano y que tiene que ir donde el presidente Biden para que lo ayude, para que todos los que han hablado sobre eso dicen que ahí no había posibilidad de que el presidente de Estados Unidos interviniera, porque ahí no había nada de amenaza a la seguridad nacional. Ahí la amenaza era la que los puertorriqueños y puertorriqueñas o residentes del país tuvieran crisis con relación a los bienes que entran por ahí. ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico no le dice al país? Lo que pasa es que toda esta gente nos ha dado chavos para hacer la campaña. Pero esto es lo que las audiencias tienen que enterarse por razón de que el periodismo no tenga otro interés que no sea el compromiso con ustedes. El compromiso de sacar la información y ponerla ahí. Y le agradezco a la oficial de prensa del gobernador que me contestara. Pero las preguntas siguen estando ahí y el gobernador no las contesta. En medio de la semana de la prensa, el llamado también sería la Asociación de Periodistas. ¿Cuándo vamos a manejar esto con los gobernantes? ¿Cuándo le vamos a exigir que el país necesita transparencia? Y que la transparencia no puede ser a los medios que ellos quieran. Tiene que ser a todo aquel periodista bona fide que tenga una pregunta para hacerle al gobernador, porque finalmente son funcionarios electos que viven de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y ese es, a grosso modo, quizás el conflicto mayor que le vemos contextualizado a lo que está ocurriendo allí en los puertos. La interferencia que tienen los inversionistas políticos, que ha quedado demostrado cómo ha sido el manejo del gobierno de Puerto Rico para no querer hablar de que son donantes los que están allí presidiendo esas empresas, que ellos van a ir a resolverle a ellos. Vamos a ver cómo el sindicato maneja esto. Porque ayer dijeron, hemos tenido un momento de paz por el pueblo, pero vamos a seguir en la mesa y son 45 días. Y Noelia García Bardales estaba
no sabía cómo contestar la pregunta de qué van a hacer con el monopolio, con lo que ha provocado todo esto, que un conflicto laboral pudo haber dejado sin capacidad de movilización los bienes que estaban llegando por allí, por el muelle de San Juan. Así las cosas, nosotros seguimos, dice Fernández Mel, los sindicatos son grupos de trabajadores que velan por su matrícula, para eso se establecen, no tiene nada que ver con el resto del pueblo. Ellos tienen un propósito y están protegidos por ley. Vamos a ver cómo zumba esto, cómo termina. Pero a mí me parece que ese es otro fogón prendido. Noelia García no pudo contestar, dijo que lo van a analizar, que van a ver, pero ahí está. Y esto no creo que se acabe tan pronto. ¿Cuánta donación Anthony Maceira? Él fue el que estuvo detrás de que se aprobara todo esto. Esa es una excelente pregunta, pero Anthony Maceira, bendito, no contesta. Y si contesta, pues intenta atacar a nivel personal y cosas que ya hemos conversado acá. El puerto de Ponce, ¿qué pasa? Que no funciona, Julito. A Mida se le está trancando el bolo también. A todo el mundo se le está trancando el bolo. Sigamos, son las 11:58. Nos vamos. Recuerden, estamos en bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21. Recuerden que estamos, eso es en ATH Móvil. También recibimos cheques o giros postales. La Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400. San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram y Spotify, iBox y iTunes, tipo podcast. YouTube, denle a la campanita y siempre les avisa. Gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa y a la cooperativa de Vega Alta. Nos vemos, éxito, hasta la tarde, 5 de la tarde. Buen provecho.